¿Cómo era el Buenos Aires de 1810 y el resto de aquel país incipiente que el 25 de mayo empezó a escribir una historia de libertad e independencia para dejar atrás 3 siglos de yugo imperial y colonial? Con una población que en su conjunto sumaba entre 500 y 700.000 habitantes, la vida cotidiana era distinta según se tratara del interior rural o de la ciudad recostada sobre el puerto. Hay 9 daguerrotipos de vistas de la ciudad de Buenos Aires y muestran una ciudad colonial, una ciudad de la década de 1850, una ciudad que no ha sufrido muchos cambios desde la Revolución de Mayo hasta ese momento. Se ve el fuerte de Buenos Aires todavía en pie, el fuerte de Buenos Aires donde ahora está la Casa de Gobierno. Hacendados, pulperos y gauchos hábiles con los caballos dominaban el escenario feudal, mientras que la sociedad del Buenos Aires unitario se repartía entre la aristocracia, el pueblo y la servidumbre. O sea, lo que comían básicamente, en general, tanto la clase trabajadora, que era más el campesinado, eran el puchero, el famoso puchero, y lo que se diferenciaba quizás era, por ejemplo, el puchero que comían las clases altas tenía distintos tipos de carne, hasta 8 tipos diferentes de carne. En cambio, más el que comía la clase rural o los trabajadores de la ciudad era más simple, tenía garbanzo, un poco de carne y no mucho más. Retratarse era un acto simbólico importante, casi teatral, con muebles adecuados. A veces aparecen paisanos retratados y al fondo se ven unos castillos europeos maravillosos. La gente vestía sus mejores galas, sus mejores joyas. Las mujeres con sus vestidos amplísimos por los miriñaques, sus mantillas, algunos con sus escotes atrevidos como Manolita Rosas, y los caballeros de frac con galera, bastón, guantes. Siempre se daba un aire de suntuosidad. Siempre la gente quería representar una clase social más alta de la que era. Hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, Buenos Aires deja de ser la gran aldea y una parte de su pasado colonial abre paso a los nuevos conceptos urbanísticos. La vida social había cambiado drásticamente desde el correo de postas y las carretas al descubrimiento del telégrafo y los ferrocarriles. Las carretas eran... no iban a más de 4 o 5 kilómetros por hora, o sea, iban cargadas, las tiraban, los caminos eran de barro y cuando llovía eran intransitables durante semanas. Cuando apareció el tren, a fines de la década de 1850, ese trayecto se empezó a hacer en media hora. Los primeros transportes por la fotografía se ven básicamente en las primeras imágenes fotográficas, en las primeras vistas de la ciudad. Y muestra, por ejemplo, los carruajes de alquiler, los taxis de la época, que eran carruajes a caballo, al costado de la entonces Plaza de la Victoria. La primera locomotora, que se llamaba la porteña, andaba a 30 kilómetros por hora y la gente pensaba que esa velocidad te iba a marear, te iba a provocar vómitos, que la gente se iba a enfermar por viajar a esa velocidad. Imagínate la diferencia, ¿no? Hacia 1895, la tercera parte de los 4 millones de habitantes de la Argentina eran europeos y su influencia se extiende hasta mediados del siglo XX. Los inmigrantes iban a aportar su diversidad de culturas, lenguas y comidas. O sea, por ejemplo, las cocinas... Antes se cocinaba solo con grasa, a raíz de los italianos trajeron el aceite, o sea, no es que trajeron el aceite, incorporaron el aceite a la comida. Entonces se empezó a fritar con aceite y se fue dejando de lado la grasa para cocinar. Vino la pizza, la cerveza, se popularizó el café, el chocolate y en el lenguaje ni hablar, ¿no? O sea, pensá que hacia 1930 el 40% de la población argentina hablaba otro idioma. O sea que eso fue una, ¿cómo te podría decir? Un aporte fundamental, digamos.
Como tesoros de un pasado que resiste, aún subsisten casas de adobe con aljibes entre las moles de cemento que no dejan ver el cielo. 200 años después de aquel nacimiento, las instantáneas de la vida que fue y ya no es.